Hay muchas preocupaciones alrededor de la reforma tributaria. Una de ellas la está exponiendo públicamente Fedesarrollo y tiene que ver con la posibilidad de que algunos puntos de esa reforma terminen espantando la inversión. Nos acompaña el director de Fedesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Director, buenos días, ¿cómo estamos? Gustavo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, todo en orden, saludo muy especial para todos. Bueno, ¿qué se podría espantar en materia de inversión en Colombia con la reforma? Pues mire, Gustavo, tal vez los dos puntos más críticos en términos justamente de ese atractivo para la inversión, no solamente desde afuera, sino desde el punto de vista de oportunidades de generación de empresa en Colombia, tienen que ver con, primero, la decisión del gobierno que me parece muy acertada de eliminar las exenciones a las empresas. Ese era el punto número uno en nuestra lista de solicitudes para el gobierno entrante en términos de una reforma. Sin embargo, no hay que olvidar que también a la par era importante pensar en la posibilidad de reducir el impuesto de renta para las empresas. La razón por la cual en Colombia actualmente el impuesto de renta a las empresas es del 35%, una de las tarifas más altas a nivel mundial, tiene que ver justamente porque Colombia tiene una gran cantidad de exenciones. Entonces nos estábamos moviendo hacia una situación en la cual, para evitar esa erosión tributaria producto de las exenciones, cada vez más el país venía subiendo la tasa de tributación para las empresas. Si el gobierno plantea, me parece de manera muy acertada, eliminar las exenciones, a la par también debe considerar justamente la reducción, así sea gradual, de esa tarifa de renta. Nuestra propuesta es que llegue al 30%, no tiene que ser inmediato, pero eso reduce justamente el costo de invertir, el costo de uso del capital. Ese es un elemento importante que creemos que se debe discutir. El otro elemento, Gustavo, tiene que ver con la idea que también nos parece acertada por parte del gobierno de que los dividendos, que son las rentas de capital, empiecen a tributar como cualquier otro ingreso, como los ingresos laborales, por ejemplo. Podrían tener una tasa marginal, por ejemplo, de más del 39%. Eso está bien. Lo importante acá es también considerar que los dividendos ya han pagado el impuesto de renta en cabeza de las sociedades, de las empresas, que otra vez está en 35%. Eso, como está ahora en la propuesta, implica una especie de doble tributación. El accionista que recibe un dividendo pagaría no solamente el 35% que paga la empresa, sino también las tarifas marginales de la propuesta del gobierno, que, insisto, pueden llegar hasta un 39%. Eso, naturalmente, es un desincentivo muy grande para la inversión, para el crecimiento y, por supuesto, para la generación de empleo. Nuestra propuesta es que esto se puede arreglar parcialmente si se permite en la reforma que los dividendos que reciben los accionistas, en el caso del pago del impuesto de renta, puedan descontar justamente el impuesto que ya se pagó en cabeza de la sociedad. Esos dos elementos, Gustavo, son críticos, porque de otra manera Colombia estaría subiendo sustancialmente el costo de uso del capital, el costo de la inversión, y eso, por supuesto, podría tener efectos negativos en materia de crecimiento económico y, por ende, generación de empleo. Súmele a eso si hay una carga excesiva en materia fiscal para las empresas, ¿no? Totalmente, por supuesto. Así que por eso es un mensaje que di ayer justamente en la conferencia que tuvimos la oportunidad de estar en la Sobancaria. La reforma tributaria tiene elementos muy importantes estructurales, ¿no? El tema de aumentar esa progresividad de la tributación en las personas de más altos ingresos, el tema también que estamos hablando de eliminar las exenciones a las empresas, elementos muy importantes, pero no hay que olvidar que otro componente fundamental de lo que debe ser un proyecto de reforma tributaria también debe ser el crecimiento económico, la inversión, que es la fuente primordial justamente de ese crecimiento, que al final también genera recaudo, ¿no? Realmente la fuente esencial del recaudo tributario para un país es justamente el crecimiento económico, y no hay que olvidar que esas medidas también deben considerar justamente que no se puede, digamos, ahuyentar la inversión, que de nuevo es, pues, el motor del crecimiento económico del país. Doctor Luis Fernando, ustedes también han pedido claridad en cuanto al destino de los recursos que pretende recaudar el gobierno vía estos nuevos impuestos. ¿Por qué el país, a la par de ello, necesita entonces también tener un ajuste fiscal, como ustedes bien lo han señalado? ¿Qué nos pasa si el gobierno no se aprieta el cinturón? Fernando, mire, es un punto clave. Lo hemos dicho desde Fedesarrollo, incluso desde el año anterior. El ajuste fiscal que va a tener que hacer este gobierno es bastante grande. El déficit va a tener que reducirse el próximo año en 2 puntos del PIB. Estamos hablando de 24 billones de pesos.
y ese ajuste tendrá que continuar en los próximos 4 años, producto de la necesidad justamente de reducir la deuda pública, que recordemos, como producto del COVID aumentó de más o menos 50% del Producto Interno Bruto a niveles cercanos al 58% del PIB. Esa fue una de las razones por las cuales Colombia perdió el grado de inversión por parte de 2 de las 3 agencias de calificación de riesgo, porque aumentó la deuda pública, hemos tenido 3 años consecutivos de déficit fiscal superior al 5%, así que hay una preocupación por parte de las agencias de calificación de riesgo, los inversionistas, sobre esa estabilidad de las finanzas públicas. Por eso me parece muy importante que el ministro de Hacienda ha dicho, uno de los temas grandes en esta estrategia de gobierno tiene que ser el cumplimiento de la regla fiscal. Ahora bien, como usted bien lo menciona, es importante que el gobierno diga, mire, estos 25 billones de pesos vamos a destinar 10 o 15 billones de pesos para aumentar el gasto público, dar las necesidades de inversión en infraestructura, en gasto social, eso está bien, eso es importante, pero también decir, bueno, y los otros 10 billones los vamos a utilizar para reducir el déficit fiscal, porque hay que hacer el ajuste, indudablemente. Esa es una de las necesidades más apremiantes desde el punto de vista de la estabilidad macro en nuestro país. Y nuestra preocupación parte fundamentalmente porque cuando usted mira las cuentas que ha presentado el gobierno, de esos 25 billones más o menos un 23% provienen de unos impuestos a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, que no sabemos si van a mantenerse durante los próximos 10 años. Usted sabe que la volatilidad de los precios de esos commodities es muy alta y es muy posible que a la vuelta de 5 o 6 años tengamos precios más bajos. Entonces, si el gobierno no dice, bueno, cuánto de estos recursos se van a aumentar, se van a destinar para aumentar el gasto público y cuánto reducir el déficit fiscal, no va a quedar clara esa señal de estabilización de las finanzas públicas que me parece absolutamente fundamental para reducir justamente ese costo de endeudamiento y dar señales claras de que el gobierno está haciendo la tarea para cumplir esa regla fiscal. Doctor Luis Fernando Mejía, espéreme un momento que me interesa su opinión sobre este tema. Es que tenemos a Erix allá en el escenario de Cartagena con todo lo que se ha dicho en la convención bancaria y el gerente del Banco de la República volvió a hablar, como lo hizo el director de la DIAN, de la famosa moneda digital. Erix, ¿el banco ya tomó alguna decisión? Sí, Gustavo, desde Cartagena, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, confirmó que ya se tomó la decisión de avanzar en un sistema de transferencias digitales, el cual apoyará a la competitividad de los mercados y el desarrollo del país. A su vez, Villar aseguró que se realizó la instalación de un foro de sistema de pago inmediato para intercambio de ideas con participantes del mercado. Confiamos en que ese foro se convierta en una herramienta central para que podamos avanzar de la mejor manera en las decisiones urgentes que tenemos en este frente de los pagos inmediatos. Este mismo foro podrá servirnos para avanzar también en el diseño de esquemas que amplíen la oferta de pagos transfronterizos y posteriormente evaluar la conveniencia de emitir o no una moneda digital. Villar puntualizó que se espera aplicar el ejemplo del sistema Pix de Brasil, donde el 70% de los adultos ya lo utilizan para realizar sus pagos cotidianos en tan solo 2 años de operación. Doctor Luis Fernando Mejía, sistema de transferencias digitales, moneda digital, el tema está sobre la mesa. ¿Por qué no nos explica a los colombianos en qué consiste y cómo nos va a tocar en el diario vivir si se hace realidad? Pues Gustavo, mire, esa es una idea muy interesante, justamente el gerente del banco lo mencionó ayer, están estudiando este fenómeno que se está dando en incluso países como el caso de Brasil, en donde ya el gerente mencionaba que cerca del 70% de los adultos están utilizando ese mecanismo digital. Básicamente es un mecanismo justamente, como su nombre me indica, que no es físico, es electrónico para completar transacciones desde el punto de vista de compra y venta de bienes y servicios. Y es una medida que realmente se ha venido utilizando para facilitar el acceso, para la inclusión financiera de una gran cantidad de personas, por ejemplo en América Latina, que todavía continúan haciendo el uso del efectivo, que a veces es muy interesante, pero en otros casos, por supuesto, genera muchos costos desde el punto de vista pues, de la necesidad de transferir ese efectivo de manera física. Entonces es un mecanismo de competitividad, de inclusión financiera, y me parece muy interesante que el Banco de la República ya esté pensando en ese análisis de los costos, los beneficios y las ventajas de una moneda digital que permita justamente facilitar esas transacciones. Lo que ha hecho el gerente es que ya están pensando en este tema, no creo que se vaya a hacer en el corto plazo, pero sí es muy importante tener una hoja de ruta, porque creo que es una herramienta de nuevo muy útil justamente para la inclusión financiera de una gran cantidad de personas que todavía continúan utilizando el efectivo como su principal mecanismo de transacción en la economía colombiana. Doctor Mejía, como siempre, muchas gracias. Buen día para usted.
Gracias por la invitación, Gustavo. Un saludo muy especial para todos. Luis Fernando Mejía, el director de